Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda una vez más su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, desde Púlpito Virtual. Y aquí estamos trayéndote personajes. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 50. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Señor Jesucristo, gracias una vez más por darme la oportunidad de servirte. Habla, te ruego, a los oyentes, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Es la noche que el Señor Jesús está en Getsemaní con los discípulos. Había estado orando, había estado agonizando allí, porque se estaba a punto de llevar a cabo el desenlace de la parte final de su ministerio aquí en la tierra. Y en esa noche, cuando va Judas con la tropa de soldados a detener al Señor Jesús, cuando se acercaron al Señor luego que Judas lo señaló y entregándolo con un beso, uno de los discípulos que estaba allí, dice Lucas, sacó una espada e hirió la oreja derecha de un soldado, de un servidor del sumo sacerdote. Lucas no nos da detalle del nombre del soldado, ni nos dice quién fue el que usó el arma para tratar de defender al Señor. Pero Juan, que era uno de los testigos presenciales, Juan, que estaba ahí presente, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Juan nos da más detalles y nos dice que el soldado se llamaba Malco. Y sin duda alguna yo creo que Pedro no tiró a cortarle la oreja, más bien pensó cortarle el cuello. Pero aquel era un soldado, un hombre de milicia, y hábilmente esquivó el golpe y solo la oreja le fue cercenada. Dice que se llamaba Malco, pero no era la sangre de Malco la que debía derramarse. Y por eso me llama la atención que Lucas, que es un doctor, nos da otro detalle en el versículo 51 de Lucas 22. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Malco fue sano por el Señor Jesús. La oreja le fue restaurada, porque no era la sangre de Malco la que debía derramarse, era la sangre de mi Señor Jesús la que debía correr. Pero me pregunto cuántos Malcos hay en las iglesias hoy, en la congregación hoy, que han sido sanados por el Señor, que han sido intervenidos por el Señor, que en su cuerpo ha obrado el poder de Dios, pero de ellos no se sabe nada, al igual que de Malco. Se lo tragó la historia, no se sabe si caminó con el Señor o si por el contrario rechazó la oferta de salvación. Ese toque maravilloso, ese toque sanador, era una invitación amorosa de mi Señor Jesús. Era una forma de decirle: no es tu sangre la que ha de ser derramada, es la mía. Y le restauró la oreja. ¿Cuántos sordos hay en la casa de Dios que no oyen la palabra, que no oyen la voz de Dios? Necesitan un toque maravilloso del Señor Jesús para que su oído sea sanado. No en vano la Escritura dice desde Génesis hasta Apocalipsis que nos acerquemos para oír la voz de Dios, que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que la fe nace por el oír y el oír por la palabra de Dios, que si oímos hoy la voz del Señor no endurezcamos nuestro corazón. Hoy el Señor Jesús quiere intervenir la vida de alguien, sensibilizar un oído para que pueda escuchar la voz del Señor llamándole para hablar con Él. Un amigo que deje ya de estar aplazando su encuentro con el Señor Jesucristo, que acepte que la sangre derramada en la cruz del Calvario por el Señor Jesús fue el precio suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad, para cancelar la cuenta que teníamos pendiente para la eternidad y ofrecernos así la vida eterna. Caminemos con el Señor Jesús. Aceptemos el toque maravilloso de amor, de su restauración gloriosa. Aceptemos el perdón, la sanidad y andemos con Él siempre.